Como vemos, existen diversos tipos de protocolos de comunicación creados por diferentes empresas. Por ejemplo, Siemens, Allen-Bradley, Schneider Electric. Estas empresas empezaron a crear sus propios protocolos, que eran básicamente sistemas cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que tú querías comunicar un dispositivo con otro, tenían que ser de la misma empresa. Si una minera, si una industria compraba un dispositivo de la marca Siemens, pues en futuro, si quisiera realizar una ampliación, sí o sí tendría que adquirir productos de la misma marca, es decir, de Siemens. De la misma forma, si adquiría marcas de Allen-Bradley o de Schneider Electric o de otra empresa, pues sí o sí tenía que seguir comprándoles a estas empresas. Y es por esa razón que estas mismas empresas se unen. Y es a través del Organismo Internacional de Estandarización, la ISO, pues en el año de 1983 empiezan a crear un sistema abierto, que lo denominan el modelo OSI, que viene de Open System Interconnection, o interconexión de sistemas abiertos. ¿En qué consiste este modelo? Pues básicamente este modelo OSI nos va a permitir comunicar dispositivos de cualquier fabricante, ya que va a establecer 7 niveles o 7 capas con el fin de que cualquier fabricante que quiera realizar un protocolo, un dispositivo de comunicación, pues tenga presente estos niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Pues son 7 niveles o 7 capas, empezando desde el nivel más básico, que es el nivel de la capa física, pasando al nivel de enlace, nivel de red, nivel de transporte, nivel de sesión, nivel de presentación y nivel de aplicación. Bueno, empecemos explicando en qué consiste este nivel de la capa física. En este nivel se va a establecer el tipo de medio que se va a utilizar para la comunicación. Por ejemplo, si es un medio físico, si va a ser de cable de par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, si va a ser un medio inalámbrico. Además, aquí vamos a definir los niveles eléctricos, es decir, qué niveles de tensión se van a utilizar para el envío de datos. Además, se establecerá la velocidad de transmisión, es decir, a cuántos bits o kilobits por segundo se va a transmitir por el medio. En el segundo nivel tenemos el nivel de enlace de datos. En este nivel vamos a definir el método de acceso al medio. ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos varios dispositivos, no todos pueden enviar su información a la vez. Por lo tanto, aquí se va a definir qué método, qué forma van a transmitir sus datos cada dispositivo. Existen varios métodos, como puede ser maestro-esclavo, paso de testigo, etc. Además, en este nivel también se van a definir las técnicas de detección y corrección de errores. Básicamente, en el nivel de enlace de datos vamos a encontrar comúnmente al switch, que se va a encargar de recibir los datos del router y enviarlos cada uno de estos a sus respectivos destinatarios, es decir, a los diferentes dispositivos conectados en la red. En el tercer nivel tenemos el nivel o la capa de red. Básicamente, este nivel se encarga de identificar el camino existente entre una o más redes. Las unidades de información en este nivel se denominan paquetes. El objetivo de este nivel es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino. Los dispositivos que se utilizan en este nivel son los routers. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Luego tenemos en el nivel 4 el nivel de transporte. Este nivel básicamente se va a encargar de efectuar el transporte de los datos desde la máquina de origen hasta la máquina de destino. Luego tenemos en el quinto nivel el nivel de sesión, cuya finalidad va a ser la de controlar el inicio y la finalización de las conexiones. Es decir, una vez que se haya establecido la comunicación entre las dos computadoras o los dos dispositivos, básicamente su función va a ser asegurar que la sesión se establezca, continúe y en caso de que haya un error, este nivel va a reanudar la comunicación.
Luego en el nivel 6 tenemos el nivel de presentación. Este nivel se va a encargar de la representación y la encriptación de los datos. ¿Qué quiere decir esto? En este nivel se va a encargar de poner en orden toda la información que va a llegar. Las máquinas pueden enviar información encriptada. Este nivel se va a encargar de hacer que los datos que lleguen al receptor lleguen de una manera reconocible. Es decir, esta capa se va a encargar de cifrar los datos, algo así como si fuera un traductor. Finalmente, en el nivel 7 tenemos el nivel de aplicación. Básicamente vienen a ser los programas de usuario. Son las diversas aplicaciones que se disponen en una computadora. Como vemos, estos son los 7 niveles del modelo óseo. Sin embargo, a nivel de las comunicaciones industriales, normalmente trabajamos solamente con 3 niveles. El nivel de la capa física, el nivel de enlace y el nivel de aplicación. Aquí tenemos la representación de los 7 niveles del modelo óseo, como son físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Estos niveles se deben de aplicar tanto en el emisor como también en el receptor. Transmisión, serie y paralelo. Existen dos formas de transmisión. La transmisión serie es básicamente cuando la información se va a enviar por una única línea. Por un solo cable se va a enviar toda la información, todos los datos. Estos datos van a tener una particularidad para realizar su envío. Se van a tener que definir el bit de inicio, el mensaje, dependiendo un bit de paridad y el bit de stop. La desventaja de este modo de transmisión es que es más lento a comparación del otro método de transmisión. Sin embargo, la gran ventaja es que solamente utiliza una línea de comunicación. El otro método de transmisión es la transmisión en paralelo. Como vemos en este gráfico, en este método los bits se envían simultáneamente. Normalmente un paquete de datos consta de 8 bits. En este caso necesitaríamos 8 líneas para poder enviar nuestro dato. Estos 8 datos se envían de forma simultánea. Sin embargo, el gran inconveniente es que vamos a necesitar tantas líneas como bits queramos transmitir. La transmisión en paralelo casi se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, ya que con el avance de la tecnología es posible transmitir una gran cantidad, un gran volumen de datos mediante el método serial. Por un cable se puede transmitir toda la información a gran velocidad. Sin embargo, el método de transmisión en serie necesita una señal de reloj. Para ello tenemos dos formas de sincronizar los datos, tanto en el emisor como en el receptor, que son la transmisión síncrona y la transmisión asíncrona. En la sincronización asíncrona, en el reloj se va a configurar en cada equipo. En este tipo de sincronización debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, la velocidad de transmisión. Se debe de establecer cuál va a ser la velocidad, ya sea en bits por segundo, kilobits por segundo o megabits por segundo, en el cual las estaciones van a transmitir. Además, el paquete de datos va a constar de los siguientes bits. Primero, de un bit de start o inicio, que va a ser la señal enviada por el emisor indicándonos que la comunicación ha empezado. Normalmente, este bit va a ser un 0 lógico. Luego, después del bit de start, va a venir el paquete de datos, es decir, el mensaje que se va a enviar. Estos datos pueden contener entre 7 u 8 bits. Además, se va a agregar un bit de paridad. ¿Para qué va a servir este bit de paridad? Nos va a servir para controlar o identificar los errores. Para ello vamos a utilizar bits de paridad, ya sea paridad par o paridad impar. Ejemplo, ¿cómo definir esto de los bits de paridad? Veamos en este gráfico. Este es el dato. Tenemos cuántos bits en el nivel lógico 1. Pues tenemos 3. ¿Listo? Pues los bits aquí tenemos 3 bits que están con un nivel lógico 1.
Si yo establezco mi paridad tipo par, pues ¿qué voy a decir? El 3 es un número impar. Como yo he elegido una paridad par, el bit de paridad va a ser igual a 1. Si yo hubiera elegido como paridad impar, el bit de paridad hubiera sido 0. Otro ejemplo. Si tuviera 2 bits, solamente así, 2 bits en nivel lógico 1, y hubiera elegido la paridad par. En este caso, como el 2 es un número par, pues aquí el bit de paridad va a ser 0. Ahora, si hubiera elegido un bit de paridad impar, pues el estado del bit de paridad sería 1. Para entender, si yo elijo, por decir, un bit de paridad impar, y el número de bits en 1 son 3, 3 es un número impar, entonces el estado del bit de paridad va a ser 0. Lo mismo, si yo hubiera elegido un bit de paridad par y tengo un número par de bits en el nivel 1, pues el estado del bit de paridad va a ser 0. Luego vamos a tener el bit de stop o de parada, que nos va a indicar el final de la comunicación. Básicamente este bit va a tener un nivel lógico 1, indicándonos que el canal de comunicación ya no está transmitiendo. Aquí podemos ver un ejemplo. Si queremos transmitir los datos, debemos de empezar con el bit de inicio o start, que dijimos que es de nivel lógico 0. Una vez que se detecte este nivel, ya se va a identificar que los siguientes bits van a ser los datos. En este caso, vamos a transmitir 8 bits. Tenemos este dato, el dato 01001010. Ese es el dato. Se va a empezar por transmitir el bit menos significativo. Y este sería el bit más significativo. Luego, de este paquete de datos de 8 bits, viene el bit de paridad. Como dijimos, va a depender de nosotros si vamos a elegir una paridad par o una paridad impar. Y finalmente, debemos de enviar el bit de stop, que tiene un nivel lógico 1. ¿Cómo funciona la sincronización síncrona? En este caso, el reloj, la señal de reloj, no se va a configurar localmente en cada equipo. Van a haber dos formas de enviar la señal de reloj. Una va a ser cuando el reloj no esté incorporado a los datos, y el otro cuando el reloj sí esté incorporado a los datos. En el método en el que el reloj no está incorporado en los datos, pues básicamente, como dice, los datos no van a tener ningún tipo de referencia de la señal de reloj. ¿Qué se va a utilizar entonces para sincronizar el envío de datos? Pues se creará una señal independiente, exclusivamente una señal de reloj, que nos va a servir para que el equipo emisor pueda sincronizar el envío de los datos hacia el equipo receptor. Aquí vemos, tengo un dato 1. Básicamente acá tenemos un tren de pulsos propias del reloj. En el caso de que el reloj no esté incorporado a los datos, pues va a existir una señal de reloj independiente que va a unir tanto el equipo emisor como el equipo receptor. ¿Para qué se va a servir esta señal de reloj? Nos va a servir para poder sincronizar el envío y la recepción de los datos. En el caso de cuando el reloj esté incorporado a los datos, pues la señal de reloj se va a incluir de forma codificada en la señal de datos. Básicamente vamos a enviar una señal de datos más al reloj y que posteriormente va a ser decodificada en el receptor. Un método para hacer esto es el método de codificación Manchester.
Hablemos de la pirámide SIM o pirámide de automatización. La palabra SIM viene del acrónimo Computer Integrated Manufacturing, que significa manufactura integrada por computadora o fabricación integrada por computadora. Básicamente, esta pirámide nos va a representar 5 niveles que van a estar formados por el nivel de proceso, nivel de campo, nivel de célula, nivel de planta y nivel de fábrica. ¿Cuál es el objetivo de la pirámide SIM? Pues mejorar la calidad del producto, reducir los costos, reducir el tiempo y el número de operaciones empleadas, aumentar la fiabilidad del sistema y aumentar la flexibilidad del sistema. Básicamente, en el nivel de proceso, que es el nivel más bajo de la pirámide, vamos a encontrar a los sensores, a los actuadores y a los medios físicos de conexión. Luego, en el nivel de campo, vamos a encontrar a los PLCs, a los HMI, los variadores de frecuencia, los robots. Y luego, en el nivel de célula, que es el tercer nivel, vamos a encontrar los sistemas de supervisión, que básicamente está conformado por los sistemas SCADA. En el cuarto nivel, en el nivel de planta, su finalidad va a ser la de comunicar tanto el nivel de célula como el nivel de fábrica. Para ello, la función va a ser realizar cálculos, reportes de la producción, así como una base de datos de toda la producción que se ha tenido en la planta. En el quinto nivel es conocido como el nivel de fábrica o nivel de gestión. Ahí encontramos las famosas ERP, que son Enterprise Resource Planning, cuya traducción es Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Es un sistema de información gerencial cuya finalidad va a ser, más que todo, la de las operaciones de producción. En este nivel de gestión se manejan los sistemas ERP. Estos sistemas van a manejar todo lo referente a la producción, a la logística, distribución, inventario, envíos, facturas, contabilidad de la compañía, etc. Básicamente todas las actividades relacionadas a ventas, entregas, pagos, producción, etc. Entonces, aquí, para recordar, en el nivel más bajo, en el nivel de proceso, encontramos a los sensores, a los actuadores y a los medios de comunicación. En el segundo nivel, en el nivel de campo, o también conocido como nivel de control, vamos a encontrar a los PLCs, los HMI, variadores de frecuencia, robots. En el tercer nivel, en el nivel de célula o de visualización, vamos a encontrar los sistemas SCADA. En el cuarto nivel es el nivel de planta. Vamos a encontrar con los famosos MES, que nos va a servir para comunicar tanto el nivel de célula con el nivel de gestión. En el nivel de gestión es un nivel administrativo, un nivel de gerencia. Los tipos de sistemas de control se dividen en centralizados, distribuidos y los híbridos, que es un intermedio entre ambos. ¿De qué va a depender elegir uno u otro tipo de control? Pues básicamente de la tarea que se va a realizar, del proceso. Si este proceso es pequeño, si es un proceso más grande, de la capacidad de los autómatas utilizados, pues eso determinará la elección de un tipo u otro de control. Primero, los sistemas centralizados. Básicamente estos sistemas vamos a utilizarlos para procesos poco complejos. ¿Por qué decimos que es centralizado? Porque básicamente aquí todo el proceso va a ser controlado por un solo autómata. Todas las tareas, ya sea de lectura de datos de los sensores, así como envío de señales a los actuadores, va a ser realizado por un solo controlador, por un solo PLC. Entonces el único elemento de control encargado de realizar todas las tareas del proceso de producción y además puede incluir un sistema de monitorización, como puede ser un HMI o un sistema SCADA. ¿Cuáles son las ventajas del sistema centralizado? Uno, es fácil de implementar, ¿no? Como vemos, la implementación es reducida, el cableado es reducido y además el coste económico también va a ser reducido. La desventaja es que si es que el controlador falla, el proceso entero se detiene, deja de funcionar. Para procesos más complejos,
Si yo quiero utilizar este método centralizado, voy a necesitar un controlador más avanzado, un controlador que pueda manejar una buena cantidad de variables de entrada y salida. Debemos recordar que este sistema solamente lo utilizamos para procesos poco complejos, procesos pequeños en el cual no haya muchas entradas ni salidas que controlar. Luego tenemos el sistema descentralizado o distribuido. Entonces, a medida que la tecnología ha ido avanzando, los procesos se han hecho cada vez más complejos. Por lo tanto, controlarlos con un solo PLC es prácticamente ineficaz. Esa es la razón por la que se ha establecido crear este método descentralizado. Es decir, que el proceso va a ser dividido en partes, en subprocesos o grupos más pequeños, en las cuales cada subproceso va a ser controlado por un autómata, que va a ser dimensionado de acuerdo a la necesidad de ese proceso. Estos autómatas, como vemos aquí, tenemos 3 autómatas, van a estar comunicados, van a estar interconectados a través de una red, un protocolo de comunicación industrial. Cada uno de estos puede incluir un sistema de monitorización, un sistema HMI, una interfaz hombre-máquina. Y además puede incluir un sistema SCADA que va a supervisar y controlar todo el proceso. Además de ello, estos sistemas descentralizados, sistemas de control descentralizado o DCS, pueden incluir sistemas redundantes. ¿Qué significa ello? Para controlar un proceso puede tener a la vez otro controlador, otro PLC, un PLC auxiliar o secundario. En caso de que falle el PLC primario o principal, pues automáticamente se activará el PLC secundario y de esa forma no se va a detener nuestro proceso. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de control distribuido o descentralizado, conocidas como DCS, sistemas de control distribuido? Pues tenemos la optimización y confiabilidad del proceso. ¿Qué significa esto? Que al nosotros utilizar la redundancia, es decir, controladores secundarios o auxiliares, vamos a aumentar la confiabilidad. Esto, si es que el controlador primario falla, automáticamente se activará el controlador secundario, haciendo que nuestro proceso no se detenga. De ese modo aumentamos la confiabilidad y la optimización de nuestro proceso. Otra ventaja que tenemos es una mejora en la productividad. ¿Qué es esto? Reducir costos y tiempos en la producción, además de aumentar la calidad de los productos. Otra ventaja es la integración del proceso en todos los niveles. Como vimos, la pirámide SIM consta de 5 niveles. Este tipo de sistema de control distribuido integra la comunicación de todos los componentes de todo el proceso, en todos los niveles. Otra ventaja, el fallo de un componente no implica la paralización de toda la planta, puesto que existe redundancia, es decir, va a existir otro sensor, otro actuador, otro controlador, en caso de que falle el primario, el principal, pues se activará el secundario y de ese modo el proceso no se va a detener, no va a haber paradas de planta. Otra ventaja que tenemos al utilizar sistemas de control distribuido es la capacidad de adaptarse o ampliarse a modificaciones futuras, es decir, este sistema es flexible. Además, este sistema cuenta con robustez y redundancia, es decir, es muy difícil que se detenga por alguna falla o avería. Como desventajas, bueno, como desventajas podemos mencionar que al ser un sistema más complejo es necesario realizar un diseño más detallado, con el fin de poder elegir el tipo de protocolo de comunicación, los controladores, los medios, todo de acuerdo al proceso. Otra desventaja es que al enviar información por la red, pues existe la posibilidad de que haya pérdida de mensajes, ya que como existen una gran cantidad de dispositivos en una misma red, pues esa red se va a saturar.
por lo cual hay la probabilidad de pérdida de los mensajes, pérdida de los datos. Otra desventaja sería la latencia y el retardo en el envío de datos. Justamente el hecho de utilizar varios dispositivos ralentiza el sistema. Esto está siendo mejorado con el aumento de la tecnología. Podemos transmitir datos a una mucho mayor velocidad que antes. Otra desventaja que existe al trabajar con sistemas DSS, sistemas de control distribuido, es la vulnerabilidad en la seguridad, puesto que al estar interconectado a través de una red, es posible que hackers, que personas puedan acceder a datos de la planta. Sin embargo, existen formas de aumentar la seguridad de nuestro sistema, con el fin de garantizar y salvaguardar nuestros datos. ¿Cuáles son las normas y los estándares en comunicaciones industriales? Bueno, por ejemplo, en lo que son normas físicas, es usual hablar de las normas RS-232, RS-422, RS-485, así como métodos de acceso al medio, como se define la IEEE 802.3, o también el protocolo, las normas dadas por la IEC, el Comité de Electrotecnia Internacional. En la norma 61158 nos definen las normas referidas a las luces de campo industriales. Así, tenemos diversos tipos de normas creadas por los diferentes organismos de estandarización a nivel mundial. ¿Qué es un sistema de comunicación redundante? Pues como sabemos, lo que debemos de evitar en una industria es detener el proceso a causa de una falla, de una avería, etc. Para ello, una forma es aplicar la redundancia. Esto es básicamente duplicar determinados componentes o la duplicación total de todos los componentes. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver que este controlador está controlando todos estos dispositivos. Este es básicamente el controlador primario, el PLC primario. Pero ¿qué pasaría si es que este PLC se daña? Si no hubiera un elemento redundante, un controlador duplicado, pues simplemente el sistema cae, el proceso se detiene. Al aplicar la redundancia, pues significa duplicar, poner un segundo PLC, un PLC secundario, un PLC auxiliar. Entonces, ¿cómo se activaría este PLC secundario una vez que ocurre una falla? Pues para ello nosotros vamos a configurar ciertos mecanismos de supervisión y sincronización que se van a encargar de que en caso falle el componente se active automáticamente el componente secundario y de esa forma prosiga la comunicación, y de esa forma vamos a evitar la interrupción del servicio, esto duplicando componentes. De eso se trata la redundancia o un sistema de comunicación redundante. Los medios de transmisión. Los medios de transmisión son las vías por las cuales se van a comunicar o se van a enviar los datos. Básicamente, estos se pueden clasificar en medios de transmisión guiados o alámbricos y medios de transmisión no guiados o inalámbricos. Tenemos una clasificación. Los medios de transmisión pueden ser guiados, dentro de los cuales están el cable coaxial, el cable de par trenzado y fibra óptica. Y los medios no guiados tenemos las microondas terrestres, microondas satelitales, radiodifusión, ondas de luz, rayos infrarrojos, etc. Aquí tenemos una clasificación de los medios, de las ventajas y las desventajas, así como la velocidad. Por ejemplo, en el caso de los medios de transmisión guiado, tenemos el cable de par trenzado, cable coaxial, fibra óptica. En lo que es cable de par trenzado, tenemos el cable UTP y el cable STP. El cable UTP o cable de par trenzado sin blindaje
Es un cable de bajo costo y de fácil uso. Normalmente se utiliza en las redes LAN. En nuestras computadoras es solo utilizar ese tipo de cable, el UTP. Una desventaja es que a mayor distancia la señal se deteriora, es decir, se va atenuando, se va disminuyendo la calidad, la potencia de la señal. Por lo tanto, es necesario utilizar estaciones repetidoras. La velocidad de transmisión es alrededor de los 100 megabits por segundo. Ahora, en los cables STP, que son los cables de par trenzado blindados, pues básicamente cada par trenzado tiene un blindaje metálico cuya finalidad va a ser la de eliminar interferencias. Es menos susceptible al ruido y además evita que ruidos externos, ruidos electromagnéticos externos, penetren y distorsionen los datos que están circulando por el cable. Una desventaja sería que es más costoso comparado a los UTP y además tiene una conexión de blindaje a tierra. La velocidad también está alrededor de los 100 megabits por segundo. Otro medio de transmisión guiado es el cable coaxial. Este cable coaxial transporta señales con rangos de frecuencia más altos que los cables de par trenzado. Tiene un blindaje contra el ruido, es decir, es menos sensible a los ruidos electromagnéticos, y como desventaja podemos decir que no tiene conectores estandarizados. La velocidad de transmisión es alrededor de los 10 megabits por segundo. Ahora, en lo que es fibra óptica, pues es lo que normalmente se está utilizando hoy en día para poder transmitir a altas velocidades, cercanas a la velocidad de la luz. Tiene otras ventajas, como son que es inmune al ruido, que no es susceptible a las interferencias electromagnéticas, puesto que las señales son ondas de luz y estas pues no se ven afectadas por los ruidos electromagnéticos. La atenuación o la disminución de potencia de la señal es menor, tiene un mayor ancho de banda, es decir, que puedo transmitir grandes volúmenes de datos por fibra óptica. Las desventajas es que el costo es elevado, sin embargo esto está disminuyendo a medida que esto se hace más comercial. Además, la instalación y mantenimiento es más complicada, puesto que cualquier grieta, rozadura que dañe la fibra, pues va a alterar la señal y es difícil de reparar. Necesitas de equipos especializados y estos son muy caros. También otra desventaja es la fragilidad. Estos son muy sensibles a daños mecánicos. Por lo tanto, cuando trabajamos con fibra óptica debemos de trabajar con mucho cuidado. Evitar pisarlos, evitar doblarlos de más y evitar cortarlos. La velocidad de transmisión es superior a los 1 gigabit por segundo. Ahora, en lo que son medios de transmisión no guiados, tenemos de la misma forma las radiotransmisiones, la transmisión por microondas, las ondas infrarrojas, las ondas de luz o los rayos láser, las ondas emitidas por satélites, el teléfono celular, etc. Tenemos aquí las ventajas y las desventajas. Hoy en día, en lo que es comunicaciones industriales, si bien se utiliza en mayor medida los medios guiados, también se están utilizando ya los medios de transmisión no guiados. Ahora, hablemos de los tipos de transmisión de datos. En los tipos de transmisión de datos en la red tenemos los siguientes. El simplex, que se caracteriza por ser un método de transmisión unidireccional. Esto quiere decir que solo uno es el emisor y otro el receptor. Ejemplos de esto tenemos la radio y la televisión, las cuales solamente uno va a ser el elemento que transmite y otro va a ser el elemento que recibe. Nunca van a intercambiar posiciones. Luego tenemos el modo de transmisión semiduplex o half duplex. Este método se caracteriza ya que se puede realizar una transmisión bidireccional, es decir, el emisor puede convertirse en receptor, del mismo modo el receptor puede convertirse en emisor, pero esto no va a ser simultáneo,
Es decir, en un momento dado, uno va a transmitir y el otro va a recibir. Ejemplos de estos, por ejemplo, tenemos los famosos walkie-talkies. Luego tenemos el modo de transmisión duplex o full duplex. En este método sí se puede hacer la comunicación bidireccional, es decir, que simultáneamente ambos dispositivos pueden enviar y recibir datos a la vez. Existe otro método recientemente creado que es el método full duplex, que se caracteriza por ser bidireccional, puede comunicar varios dispositivos a la vez. Ejemplos de esto, por ejemplo, tenemos las multillamadas, en la cual nosotros podemos llamar mediante nuestro celular a diferentes personas que tenemos de forma resumida. Dijimos que el método simplex es aquel que tiene una forma de comunicación unidireccional, es decir, que la comunicación se realiza en un solo sentido. Uno será el emisor y otro será el receptor. En lo que es la comunicación half duplex o semiduplex, sí existe una comunicación bidireccional, es decir, se puede ser emisor y receptor a la vez. Sin embargo, esto no es simultáneo. Ejemplos de estos vimos, por ejemplo, los walkie-talkies. En la comunicación duplex o full duplex, la comunicación es bidireccional y simultánea, es decir, se puede enviar y se puede recibir información en el mismo tiempo. Ahora, ¿cómo se clasifican las redes según su extensión geográfica? Se clasifican en tres categorías: las redes LAN o redes de área local. Se caracterizan mayormente por la distancia o cobertura que pueden tener. En este caso, las redes LAN tendrán una cobertura inferior a los 5 kilómetros. Luego tenemos las redes MAN de Metropolitan Area Network o redes de área metropolitana. Básicamente estas redes son un conjunto de las redes LAN, de varias redes LAN. Estas tienen una cobertura menor a 25 kilómetros. Y tenemos lo que son las redes WAN, que son Wide Area Network o red de gran amplitud, que es superior a los 25 kilómetros. Esto básicamente es Internet. Aquí tenemos en este ejemplo. Las redes LAN son redes de oficina. Vemos cabinas de Internet, ¿no? Son básicamente redes LAN. Tienen una cobertura menor a 5 kilómetros. Una red MAN ya puede ser tal vez de una institución, ¿no?, en el cual comunica varias redes LAN. Esta cobertura es menor a 25 kilómetros. Y las redes WAN, pues básicamente es Internet, ya puedes comunicar todo el mundo, todo el planeta a través de este tipo de red. Sería básicamente Internet, es un ejemplo de redes WAN.